Jóvenes, ¿qué tal están ustedes? Muy buenos días. Estamos en la 15ª semana de sesión de clase, correspondiente pues a cuarto grado de educación secundaria, el curso de razonamiento verbal. Hoy vamos a hacer oraciones, en todo caso, eliminadas, jóvenes. ¿En qué consiste oraciones eliminadas? ¿Qué vamos a hacer sobre oraciones, en todo caso, eliminadas? Entonces, algunas cositas debemos aprender sobre este tema en la cual ustedes deben prestar atención sobre el curso del día de hoy. ¿Qué objetivo vamos a tener? Discriminar la oración impertinente de un eje temático, sacar, excluir, preparar y ejercitar para la redacción y comprensión de textos, y determinar la cohesión y la coherencia en los ejercicios propuestos. Jóvenes, para eso va a servir las oraciones eliminadas. A ver, prosigamos. En primer lugar, vamos a empezar por la etimología, jóvenes. A ver, etimológicamente procede del latín oratio. Oración procede de oratio, ¿no? Que significa oración. Y eliminare, que significa echar. O sea, oraciones eliminadas, jóvenes, se refiere a quitar o separar algo, prescindir una oración de otras. Entonces vamos a quitar una oración que no comparta pues el misma carga semántica, que no tenga la misma idea que las demás. Entonces, profesor, vamos a quitar. No solamente eso, no, que no tiene relación con el texto, sino también a veces hay ideas que redundan el texto. Y también debemos sacarlo. Entonces, para eso va a servir oraciones eliminadas, ¿de jóvenes? Entonces, en definición, es un ejercicio, pues, jóvenes, de comprensión de textos, ya que está compuesto de oraciones o unidades informativas. ¿Ya? Son oraciones o unidades informativas, de las cuales no se debe identificar y eliminar el enunciado impertinente al tema del texto. Una oración, ya sea esta por razones de disuasión, redundancia o contradicción. Para eliminar todo eso. ¿Ya, jóvenes? Inadecuado, incoherente al conjunto de oraciones o en el texto en sí. Entonces tenemos que sacar. Entonces, para eso va a servir, en todo caso, oraciones eliminadas. ¿Ya? Entonces, para eso va a servir, pues, profesor, oraciones eliminadas. A ver. eh, También vamos a tener la estructura, ¿no? O la importancia. Primero vamos a la importancia. A ver. Jóvenes, este tipo de ejercicios es relevante porque tiene la finalidad de medir la capacidad. ¿De qué? De discernir, de analizar, de sintetizar o jerarquizar las oraciones a fin de lograr un texto coherente, claro y preciso. O sea, para poder hacer un texto coherente, claro y preciso, no tenemos que analizar, sintetizar y jerarquizar ideas. Para eso nos va a servir también oraciones eliminadas. ¿Ya, jóvenes? Va a haber una importancia en las oraciones eliminadas. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ahí está, ¿no? Son cuestiones que nosotros debemos aprender. Uno, criterios de eliminación. Por inclusión, dice. ¿En qué consiste la eliminación por inclusión, profesor? Se elimina la oración cuyo contenido está expresado con mayor precisión y extensión en otra. O sea, jóvenes, se va a eliminar la oración que se está repitiendo. Es decir, la oración eliminada es aquella que reitera o repite, ahí está, una información, no aportando nada nuevo a esta. O bien aquella cuyo mensaje está mejor detallado en una posterior. Entonces, detallado de estar juntos, disculpen. Ahí está. Este es criterio por inclusión. Ahí está, por inclusión. Entonces, jóvenes, también puedo decir criterio por redundancia. Claro, se elimina una oración que reitera una idea ya expresada en otras oraciones. Entonces, profesor, por ejemplo, dice, a ver, ¿cuál debemos eliminar acá? Diderot amaba el teatro. 2. Lo consideraba una profesión hermosa. Sentía gran aprecio por la actuación. Los actores, en cambio, eran para él personas indignas.
ya que las consideraba personas carentes de virtud, vanidosas, superficiales y libertinas. Entonces, ustedes díganme, ¿cuál es el criterio por inclusión? Es el criterio que debemos eliminar, pero ¿cuál será, en todo caso, la oración que debemos eliminar? Entonces, por criterio, profesor, dice, tenemos que eliminar la oración que, pues, redunda en el texto. ¿Y cuál será, profesor, la oración que va a redundar en el texto? Pues sentía un gran aprecio por la actuación. ¿Es igual que la primera o no? Diderot amaba el teatro. Sentía gran aprecio por la actuación. Cualquiera de los dos está dando una idea, no similar. Entonces, profesor, se va a eliminar la tercera. ¿Por qué? Porque está redundando, está reiterando, está explicando la misma idea, pero en otras palabras, pero sí, significa lo mismo. Entonces se debe eliminar, jóvenes. Entonces ahí se da oraciones eliminadas por inclusión. También vamos a tener por inconexión. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿qué es inconexión? Se elimina la oración cuya información no presenta vínculo con el tema común, que une a los demás, que sea ajeno o inconexa al asunto del texto. O sea, va a haber una oración, jóvenes, que no va a compartir temas en común, eso no va a tener nada en común con los distintos textos. No va a tener nada que hacer en ese texto, en la cual solamente te genera confusión. Y es por eso que se debe, ¿qué cosa? Eliminar. Entonces, por ejemplo, dice, en Perú, desde muy remotos tiempos fue el núcleo de civilización. Ahí está. El Perú se encuentra en la parte, bueno, o se ubica en la parte central y occidental de América del Sur. Es el tercer país de esta región en tamaño. El territorio peruano presenta tres regiones definidas. Estas son la costa, la sierra andina y la selva amazónica. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál será la idea ajena al resto? ¿Cuál será? En primero dice, ¿no? El Perú es una parte central occidental de América del Sur. Es el tercer país con más región en tamaño. Ese territorio peruano presenta tres regiones definidas. Estas son la costa, la sierra, la región andina y la selva amazónica. Entonces, acá la idea general que me está presentando, geografía del Perú, donde se ubica, extensión, entonces geográficamente. Y pero dice, el Perú desde tiempos muy remotos fue núcleo de civilizaciones. Entonces, esto no estaría tomando gran importancia en el texto, en la cual se debe, ¿qué cosa? Eliminar. Jóvenes, ahí está. Entonces no tiene nada que ver, profesor, con la descripción territorial del Perú. Ahí está describiendo las civilizaciones históricas. Entonces se excluye por inconexión, por no presentar vínculo o tema en común con los demás. Ahí está. Y también, jóvenes, vamos a tener por contradicción. ¿Y qué es por contradicción u oposición? Pues jóvenes, acá se debe eliminar la oración que exprese una idea opuesta al parecer del autor, la que contradiga la intención comunicativa del texto. O sea, se elimina la oración que aborda una idea parcial o totalmente opuesta al asunto, tratado por las demás oraciones del texto. Los jóvenes, entonces se elimina una oración que aborda una idea parcial o totalmente opuesta. Por ejemplo, en el silencio de la noche todos dormían. El cansancio cotidiano derrotó a los habitantes. La luna, muda testiga de la extensa nocturnidad. El desierto inhóspito de aquel lugar crudo testigo de existencia. Al despertar, todos continuaron la rutina diaria. Ahora, ¿cuál será, no, la oposición? La oración que está contradiciendo, jóvenes. En el silencio, todos dormían. En el silencio de la noche, todos dormían. El cansancio cotidiano derrotó a los habitantes. La luna, la luna, muda testiga de la extensa nocturnidad, el desierto inhóspito de aquel lugar crudo, testigo de inexistencia. Al despertar,
todos continuaron con la rutina, con la rutinaria vida. Entonces, profesor, vamos a eliminar la 4. ¿Por qué? Porque está contradiciendo la idea. Expresa una idea opuesta del autor. Acá el autor está hablando de dormir. Y acá están hablando de un desierto inhóspito, lugar crudo, testigo de existencia. Entonces no tiene nada que ver con las ideas acá. Entonces se va a eliminar. ¿Por qué? Porque contradice la intención comunicativa del autor. Entonces también se debe, ¿qué cosa? Eliminar. Y entonces, está ahí, profesor, está ahí, pues, estaríamos realizando oraciones eliminadas. ¿Sencillo? Sí, jóvenes, es muy sencillo, ¿ya? Vuelvo a repetir. Oraciones, pues, consiste en eliminar una oración impertinente. Hay criterio de disociación que elimina aquella oración que se desvincula del asunto del texto. Redundancia se elimina la oración que reitera una idea ya expresada, ¿no? Y contradicción, la oración que elimina, que es aquella que aborda una idea parcial o totalmente opuesta al asunto del texto. Entonces, así de simple. Sí, así de simple. A ver, estructura. ¿Cuáles son las partes de un ejercicio de oraciones eliminadas? Las oraciones eliminadas están compuestas por 5 unidades informativas, enumeradas cada uno consecuentemente o consecutivamente. 4 de las cuales están cohesionadas, jóvenes, en torno a un tema particular. Y una resulta no pertinente. Están estructuradas para que el postulante elija la idea u oración a eliminar. Entonces ahí está. Esto, jóvenes, no vendría a ser el texto. Son 5 textos, en la cual 4 son buenas y uno es no una oración impertinente, no pertinente. Entonces tenemos que buscar o eliminar la oración. Entonces, procedimiento de solución. Interpretar el contenido de cada oración. Identificar el asunto, tema, título del texto y elegir la oración impertinente. ¿La pones? Ahí está. Entonces, sigamos viendo la estructura. Dice, se compone de un conjunto de oraciones enumerados que en la mayoría se refiere a algún tema, luego de las cuales se representan alternativas que muestran la enumeración de la oración a eliminar. Los dinosaurios son reptiles totalmente extinguidos que vivieron en la era mesozoica. Estos adaptados a todos los medios terrestres y acuáticos. Algunos alcanzaban hasta 25 metros. Han, han sido objeto de creación cinematográfica. Se extinguieron en el periodo Cretáceo por causa aún no determinada. Entonces la respuesta sería la 4 porque no tiene relación con el tema. Desarrollo y qué? Extinción de los dinosaurios. Entonces, todecito nomás debemos hacer, jóvenes. Es muy sencillo las oraciones eliminadas. Métodos de solución, profesor. Jóvenes, a ver, en primer lugar, leer pues atentamente las unidades informativas. Luego, identificar el tema o el asunto del texto. ¿De qué más o menos está hablando el texto? ¿Cuál es el tema del texto? Reconocer la progresión temática y las relaciones entre las oraciones, porque cada oración va a estar relacionada, cohesionada, ¿ya? Y luego, por último, eliminar una oración, jóvenes, impertinente. Entonces, en todo caso, solamente serían así para poder resolver las oraciones eliminadas. ¿Sencillo? Sí, es muy sencillo, jóvenes. Y ustedes lo van a poder resolver, pues, en la plataforma Zoom, que ahí vamos a dar más ejercicios. Muy bien, jóvenes, nos vemos en la plataforma Zoom. Que tengan un buen